Hoy, en la Academia Diego, vamos a resolver el examen de la prueba de acceso a grado superior de la Comunidad Valenciana de 2019. Todos los ejercicios, como siempre, explicados paso a paso. Venga, comenzamos. Como hemos dicho en la introducción, vamos a resolver los 5 ejercicios del examen de la prueba de acceso a grado superior que se propuso en la Comunidad Valenciana en el año 2019. El primero de los cuales es una ecuación logarítmica que nos dice que calculemos logaritmo de 11x cuadrado menos 4 menos logaritmo de 2 igual a 2 por el logaritmo de x. Bueno, aquí vamos a ir aplicando una serie de propiedades de los logaritmos que os voy a poner por aquí para que no las perdáis y sepáis en todo momento lo que estamos haciendo. El objetivo, como en cualquier ecuación logarítmica, acordaros que era poner un logaritmo a cada lado del igual, solamente que quede solo un logaritmo a cada lado del igual. Luego, suprimirlos, evidentemente no tacharlos porque no está permitido, pero sí, digamos que ya dejar solo la ecuación que quede y resolver dicha ecuación y ya está, así de simple. Para evidentemente, conseguir que solo quede un logaritmo a cada lado del igual, usaremos estas propiedades. De momento, aquí tenemos en el lado izquierdo dos logaritmos que se están restando. Como el logaritmo de a menos el logaritmo de b equivalía al logaritmo de a entre b, aplicando dicha propiedad nos va a quedar aquí logaritmo de 11x cuadrado menos 4 en el numerador partido por 2 igual a... Y en el lado derecho el logaritmo está multiplicando por 2, entonces este 2 que está aquí multiplicando según esta propiedad pasa de exponente, en este caso de la x, con lo cual nos va a quedar igual al logaritmo de x cuadrado. Y el objetivo ya está cumplido, queda logaritmo igual a logaritmo. Insisto, suprimimos los logaritmos pero sin tacharlos porque no está permitido, dejamos la ecuación que nos ha dado resultado y esta es la ecuación que hay que resolver. Esta ecuación es muy sencilla, puesto que el 2 está dividiendo, pasaría hacia este lado multiplicando y entonces nos quedaría 11x cuadrado menos 4 igual a 2x cuadrado. Transponemos los términos, las x cuadrado hacia la izquierda y los términos independientes hacia la derecha, lo que cambia de lado ya sabéis que cambia de signo. Este 2 al pasar restando al 11 nos quedaría 9x cuadrado y entonces ya por último el menos 4 pasaría al otro lado como más 4, despejando, porque es una ecuación de segundo grado incompleta, entonces se resuelve despejando directamente la x cuadrado. X cuadrado despejada nos va a quedar 4 novenos. Entonces, para quitar el cuadrado, os recuerdo que la operación opuesta era hacer la raíz cuadrada y nos va a quedar más menos la raíz cuadrada de 4 novenos, dando como dos soluciones. La primera sería más 2 tercios y la segunda sería menos 2 tercios. El menos 2 tercios, la negativa, no vale, puesto que los logaritmos de los números negativos no existen. Por lo tanto, la solución válida de esta ecuación logarítmica sería igual a 2 tercios. Espero que os haya quedado claro. Vamos a por el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 de este examen de la prueba de acceso al grado superior de la Comunidad Valenciana de 2019 nos dice que una empresa conservera posee tres factorías, A, B y C, que se reparten la producción total en un 27%, un 38% y un 35% respectivamente. En la primera factoría, 1 de cada 20 de los envases son defectuosos, en la segunda, 7 de cada 200 de los producidos y en la tercera, el 4%. Si sabemos que en una semana han sido desechados por defectuosos 408 envases en total, ¿cuántos envases produjo la empresa esa semana? Esa es la pregunta que nos plantea el problema. Bien, pues de momento vamos a hacer un árbol, un diagrama de árbol en el cual vamos a recoger toda la información que nos da el enunciado y entonces ponemos la empresa A, como tenía una producción dicha empresa de 0,27, o sea 27%, pues ponemos 0,27, lo vamos a poner ya en tanto por 1. La B tenía una producción del 38%, 0,38, y la C, el resto que era el 0,35. Cada una de las tres factorías, la A, la B y la C, producía cierta cantidad de envases defectuosos, con lo cual pues vamos a ir colocando, la probabilidad de ser defectuoso de A era 1 de 20, entonces un veinteavo lo vamos a colocar como 0,05. Vamos a dividir 1 entre 20, va a ponerlo en decimales. Por lo tanto, si esa es la probabilidad de ser el envase defectuoso, de no serlo, aunque no lo pida, pues se puede calcular que siempre acordaos que es 1 menos esto no total, que nos va a quedar 0,95. La probabilidad de ser defectuoso en la factoría B era exactamente 7 de 200, con lo cual nos va a quedar 0,035. Y de no ser defectuoso, pues evidentemente el resto, que sería 1 menos 0,035, que sale 0,965. Y en C, la probabilidad de ser defectuoso nos la daba en porcentaje, era el 4%, o sea 0,04.
y por lo tanto de no ser defectuoso pues sería el resto, que sería exactamente 0,96. Una vez puesta toda la información aquí recogida en la tabla diagrama de árbol que hemos hecho aquí, vamos a calcular ahora la probabilidad de que el envase elegido al azar sea defectuoso independientemente de la factoría en la que haya sido producido. Y para ello utilizamos la fórmula de la probabilidad total. Para el que no lo recuerde, la probabilidad total nos decía que la probabilidad, en este caso, de ser defectuoso será igual a la probabilidad de ser producido en A y ser defectuoso, o sea, intersección. Acordaos que cuando se dice I en probabilidad es intersección y cuando se dice O es la unión. O bien la probabilidad de que haya sido producido en B y que sea defectuoso, o bien la probabilidad de que haya sido producido en C y sea defectuoso. El caso es que sea defectuoso. Sustituimos cada parámetro de esta fórmula por su valor correspondiente obtenido aquí en el diagrama de árbol y nos va a quedar la probabilidad de ser defectuoso igual a 0,27, que era la probabilidad de ser de A, por la probabilidad de ser defectuoso en A, que era 0,05, más la probabilidad de que se haya producido en B, que era 0,38, por la probabilidad de ser defectuoso en B, que era 0,035, más la probabilidad de que el envase haya sido producido en la factoría C, que era 0,35, por la probabilidad de que sea defectuoso en dicha factoría, que era 0,04. Haciendo operaciones, primero realizamos los productos y luego posteriormente la suma de los tres resultados, dándonos una probabilidad de ser defectuoso de 0,0408. Entonces el problema nos plantea que en una semana se produjeron exactamente 408 envases defectuosos en total, y con eso nos pide que qué producción total de producto hubo en las tres factorías esa semana. Bien, entonces eso es muy sencillo. Vamos a llamar X, por ejemplo, al número de envases totales que se produjeron esa semana, y como sabemos que el 0,0408 es la probabilidad de ser defectuoso y eso equivale a 408 envases, pues 0,048 por la producción total, que era X, debe ser igual a 408. Despejando de aquí, X sería igual a 408 entre 0,0408 y esa división nos da un total de 10.000 unidades. Eso es el resultado. Esa semana se produjeron en esa empresa, en el conjunto de las tres factorías A, B y C, un total de 10.000 unidades, de las cuales 408 fueron defectuosas. Espero que haya quedado claro. Vamos a por el problema número 3. El tercero de los ejercicios de este tutorial es de trigonometría y nos dice lo siguiente, que para encerrar un rebaño de ovejas, un pastor compró un terreno con las formas del dibujo. Para pedir el permiso necesario para la construcción del corral, ha de enviar una solicitud que incluya los metros cuadrados del terreno. Entonces nos pide que calculemos dicho valor. Esta es la forma que tiene el terreno. Para calcular el área del terreno, evidentemente tenemos que sumar el área del rectángulo que hay en la parte inferior con el área del triángulo que hay en la parte superior. Es decir, el área total de este recinto será la suma de ambas áreas. Entonces os recuerdo que en un triángulo el área era base por altura entre 2. La base de este triángulo la conocemos, que es 10 metros, pero su altura la desconocemos. Y esa altura, que la vamos a señalar aquí, le vamos a llamar X, representa el cateto opuesto al ángulo de 25 grados. Puesto que tenemos conocida la medida del cateto contiguo, que serían los 10 metros, opuesto y contiguo, en trigonometría lo relacionaba la tangente. Entonces diríamos que tangente de 25 grados es igual a cateto opuesto, que es X, entre el cateto contiguo, que eran 10 metros. Ya tenemos esta distancia que ya nos permitiría calcular el área del triángulo. Pero vamos a calcular previamente esta otra distancia, que la vamos a necesitar para calcular el área del rectángulo posteriormente, porque representa su altura, con lo cual aquí hay una operación muy sencilla que ver. Esta distancia que le he llamado I, destacado de color rojo, será la diferencia de la altura total, que eran 12 metros, menos la X que acabamos de calcular, que eran 4,66, con lo cual I vale 7,34 metros. Y ahora sí, ya como tenemos las distancias desconocidas que teníamos, ya podemos calcular un área y la otra. Y entonces el área del triángulo sería base, que era en este caso 10 metros, por su altura, que eran 4,66, y todo entre 2. Y por otro lado la del rectángulo, que sería la base, que eran 10 metros, por su altura, que eran 7,34. Haciendo todas las operaciones nos va a quedar un área total del recinto de 96,7 metros cuadrados.
Bien, pues ya tenemos el área y ahora el problema nos pide un segundo apartado que nos dice que obviamente para que no se le escape el ganado ha de vallar el perímetro del terreno. ¿Cuántos metros de tela metálica necesitaría? Para calcular los metros cuadrados de tela metálica que necesitaría, evidentemente tenemos que calcular el perímetro de esta pieza. Tenemos casi todas las medidas, puesto que esto es 12, esto es 10, esta distancia también la conocemos, que es 7,34, igual que esta roja del otro lado, pero desconocemos esta distancia de aquí. Esta distancia, que yo le he llamado Z y destacado de color verde, vemos que en el triángulo representaría la hipotenusa de este ángulo de 25. Entonces, si conocemos, como hemos dicho antes, la X, que ya la hemos calculado anteriormente, que era 4,66, para calcular Z podemos, lo que relaciona cateto opuesto e hipotenusa, os recuerdo que era el seno. Entonces el seno de 25 sería igual a 4,66, que es el cateto opuesto hallado anteriormente, entre la hipotenusa que era Z. Para despejar Z pensemos que esta Z está dividiendo, pasaría multiplicando inicialmente al seno de 25 y ya para despejarla del todo, pues el seno de 25 que está multiplicando pasaría dividiendo a 4,66. Haciendo la operación con la calculadora nos da un valor de Z igual a 11,03 metros. Y ahora sí, ya podemos calcular la longitud total de la valla necesaria que tiene que colocar este pastor para que no se le escapen sus ovejas, que sería la suma de los 12 metros de este lado, más los 10 de la base, más los 7,34 que mediría este lado de la izquierda, más lo que acabamos de calcular, que era este lado oblicuo, que medía 11,03. Eso da una longitud total de 40,37 metros. Espero que os haya quedado claro. Vamos con el siguiente ejercicio, el número 4. El ejercicio número 4 de este tutorial, en el cual estoy explicando el examen de acceso a grado superior que pusieron en el 2019 en la Comunidad Valenciana, es un problema de funciones que nos dice los ingresos y los costes en millones de una empresa vienen dados por la función y de x igual a 20x cuadrado más 7x más 30 y la función de costes cx igual a 21x cuadrado menos 2x más 44, respectivamente, donde x son miles de unidades producidas y vendidas. Esto es, cuando la x vale 1, pues significa 1000 unidades. Entonces nos pide que hallemos la función beneficio, que da restando evidentemente ingresos menos costes, y las unidades que hay que producir y vender para que el beneficio sea lo más grande posible. Bueno, pues vamos a comenzar. De momento colocamos la función beneficio, que os recuerdo que, como dice el enunciado, es ingresos menos costes. Entonces habrá que restar ambas funciones que nos da el problema y los beneficios se nos va a quedar, por un lado, 20x cuadrado más 7x más 30, que son los ingresos, menos 21x cuadrado menos 2x más 44, que son los costes. Este menos cambiaría de signo todos estos términos y agrupando nos da una función beneficio que queda igual a menos x cuadrado, que sería 20 menos 21, más 9x, que sería el resultado de 7 menos menos 2, es decir, 7 más 2, son 9x en total, y 30 menos 44, que hacen un total de menos 14. Para averiguar de esta función cuál es el beneficio mayor posible, pensemos que esto es una función cuadrática invertida con las ramas hacia abajo, por lo tanto el punto más alto será su vértice. El vértice de una parábola, os recuerdo, la x del vértice de una parábola se calculaba haciendo menos b partido por 2a, donde a, b y c son los coeficientes de esta ecuación. Entonces menos b, que sería en este caso menos 9 partido de 2 por a, que vale menos 1, menos 9 entre menos 2 nos da 4,5. Pero recuerdo que la x estaba expresada en miles, con lo cual nos está diciendo que para producir, para obtener el beneficio máximo hay que producir 4.500 unidades. Bien, una vez que ya hemos solucionado la parte que nos pedía por aquí el problema, luego vamos a calcular otra segunda parte que nos dice que las unidades que hay que producir y vender de la empresa para que ni gane ni pierda dinero. Es decir, no hay, sus beneficios evidentemente tendrían que ser igual a cero. Como la función beneficio obtenida ya la tenemos aquí, que era menos x cuadrado más 9x menos 14, al igualarla a cero, lo único que tendríamos que hacer evidentemente es aplicar la fórmula completa de la ecuación de segundo grado y calcular sus valores, para los cuales la empresa, insisto, ni gana ni pierde. Bien, pues entonces hacemos esta ecuación de su grado haciendo menos b, que sería menos 9, más menos la raíz cuadrada de b, que sería 9 al cuadrado, menos 4 por a, que vale menos 1, y por c, que vale menos 14. Todo ello entre 2 por a, 2 por menos 1. Entonces esto nos da un total de menos 9 más menos la raíz cuadrada de 9 al cuadrado, que sería 81, y esta operación menos 4 por 1 y por menos 14 da un total de menos 56.
y abajo en el denominador 2 por menos 1, que son menos 2. Total, que haciendo operaciones, la resta da 25 y la raíz de 25 evidentemente sabéis que es 5. Por lo tanto, las dos soluciones obtenidas serían menos 9 más 5 entre menos 2, menos 9 más 5 son menos 4, entre menos 2 daría 2 positivo, y la segunda menos 9 menos 5, que sería menos 14, entre menos 2, menos y menos más daría 14 entre 2, 7. El beneficio es 0 si la producción es de o bien de 2.000 unidades o bien de 7.000 unidades. Fuera de esas cantidades, o la empresa o tiene pérdidas o tiene ganancias, pero para estas dos cantidades ni gana ni pierde dinero. Bien, espero que os haya quedado claro. Vamos a por el último de los ejercicios de este examen, el número 5. El quinto problema de este examen es un problema de probabilidad que nos dice que una persona despistada tiene 8 pares de calcetines negros, 6 azules y 4 rojos, todos ellos sueltos en un cajón. Un día, con mucha prisa y las luces apagadas, elige 2 calcetines al azar si los pone. Entonces nos pide que hallemos la probabilidad de que los 2 calcetines sean del mismo color. Pero aquí nos está especificando que sean del mismo color, pero que no dice de cuál. Entonces nos valdría cualquiera de las opciones. Es decir, podría ser el primero negro y el segundo negro, o bien el primero azul y el segundo azul, o bien el primero rojo y el segundo rojo. El caso es que sean del mismo color. La probabilidad de que el primer calcetín sea negro, vamos a pensar que negros tiene 8 calcetines. Y en total en el cajón 8 y 6, 14 y 4 son 18. Por lo tanto, la probabilidad de que el primero sea negro serían 8 de 18. Por la probabilidad de que el segundo también lo sea, pues que serían 7 de 17, porque evidentemente queda un calcetín menos. Más, y ahora lo quieren la probabilidad de que los dos sean azules, pues como azules había 6, la probabilidad de que al meter la mano en el cajón obtengamos un calcetín azul sería 6, del total que había, que eran 18, y la probabilidad de que el segundo calcetín que cojamos también sea azul, pues como solo quedarían 5 azules de los 17 restantes. Entonces, y por último, evidentemente podría ser, el calcetín podría ser rojo, y la probabilidad de que sea rojo, como había 4, pues serían 4 de 18 en el caso del primero, y por la probabilidad de que el segundo también sea rojo, pues evidentemente quedaría un calcetín menos, quedarían 3 de los 17 restantes. Haciendo las operaciones pertinentes, primero multiplicaciones y luego sumas, nos van a quedar aquí 56 partido por 306, más 6 por 5, 30, también partido por 306, más 4 por 3, 12, partido por 306. Como tiene el mismo denominador, se suman los numeradores y nos da que la probabilidad de que el calcetín, los dos calcetines elegidos al azar, con las luces apagadas y con un poquito de prisa, sean del mismo color, es de 98 partido por 306, es decir, 0,32. Ahora nos tiene un apartado B, este ejercicio, que nos dice que calculemos la probabilidad que al menos uno de ellos sea rojo. Entonces aquí, cuando nos diga al menos uno, siempre es mejor hacerlo por el lado contrario, porque la probabilidad de que por lo menos uno sea rojo hay muchas opciones: rojo, rojo con azul, rojo con negro, negro con rojo, azul con rojo, o sea que habría un montón. Y entonces, en vez de hacer esa opción, que es hacerlo a lo largo, que se complica mucho los cálculos, vamos a hacerlo por el suceso contrario. Es decir, vamos a calcular precisamente la única opción que no nos valdría, que es que aquella en la que ni el primer calcetín ni el segundo, ninguno de los dos, sea rojo. Entonces, al calcular esa probabilidad, 1 menos todo ello nos va a dar la probabilidad que queremos, que al menos uno de los dos sí que lo sea. Entonces, la probabilidad de que ninguno sea rojo, vamos a pensar un momento. No tiene que ser rojo ni el primero ni rojo el segundo. Entonces, como rojos de los 18 calcetines había exactamente 4, habrá 14 que no serán rojos entre los negros y los azules. Es decir, 1 menos, como rojos exactamente había 4, pues la probabilidad de que el primero elegido al azar no sea rojo serían 14 de los 18 calcetines que había en total. Por la probabilidad de que el segundo tampoco sea rojo, es decir, o bien sea negro o sea azul, serían 13 de 17 restantes que quedan. Haciendo estas operaciones, primero hacemos la multiplicación y nos va a quedar 1 menos 182 entre 306, hallando el mínimo común múltiplo, que obviamente es 306, y haciendo la resta nos va a quedar 306 entre 1 y por 1 son 306, y 306 entre 306 da 1, que por 182 da 182. Realizamos la resta y nos queda 124 de 306, o lo que es lo mismo, la probabilidad de que al menos uno de los dos sea rojo equivale a 0,41. Con esto ya queda terminado el examen de acceso a la prueba de grado superior.
en la Comunidad Valenciana del 2019, os animo a que os suscribáis porque miércoles y domingo suelo subir vídeos tutoriales nuevos. Y entonces aquí ahora os dejo el enlace a otros tutoriales que tengo subidos con otros exámenes y también de la prueba de acceso a grado superior, que espero que sean de vuestra ayuda. Venga, nos vemos en el próximo, amigos. Chao, chao, hasta luego.